Hay personas que nacen pobres, pero con el corazón lleno. Y hay otras, que poco a poco, comienzan a vaciarlo, no por maldad, sino por vergüenza, por orgullo, por ambición. Y a veces, el dinero no te cambia. Solo revela qué tan lejos estás dispuesto a llegar, para sentirte mejor que los demás. Esta es la historia de Valeria, una joven que soñaba con una vida perfecta, pero que en el camino, comenzó a avergonzarse de la persona que más la amaba. Su padre, don Esteban, era vendedor ambulante. Vendía frutas en un viejo triciclo oxidado. Todos los días, sin descanso, desde antes de amanecer, recorría calles enteras bajo el sol, gritando ofertas, sonriendo a clientes que muchas veces ni siquiera lo miraban. Y aún así, nunca llegaba a casa con las manos vacías, porque aunque el dinero apenas alcanzaba, siempre encontraba la forma de llevar algo para su hija, aunque fuera pequeño, aunque fuera simple, porque para él, Valeria era su mundo. Su esposa había muerto cuando la niña tenía apenas 5 años. Desde entonces, don Esteban se convirtió en todo: padre, madre, amigo, protector. Aprendió a peinarla, a cocinar, a coser uniformes, a curar fiebre, a espantar pesadillas. Y aunque no sabía mucho de estudios, sí sabía amar, y lo hacía con todo el corazón. Valeria creció viendo el esfuerzo de su padre, pero también, viendo la pobreza, la ropa sencilla, la casa pequeña, las monedas contadas. Y mientras era niña, eso no importaba, porque lo abrazaba feliz cuando él llegaba, porque corría a la puerta apenas escuchaba el triciclo, porque decía orgullosa: mi papá trabaja mucho. Y don Esteban sonreía, porque esas palabras le daban fuerzas para seguir viviendo. Pero el tiempo cambia a las personas. Y la adolescencia, a veces cambia el corazón más rápido que la razón. Cuando Valeria entró a la preparatoria, todo comenzó a cambiar. Nuevos amigos, nuevas influencias, nuevas comparaciones. Sus compañeras hablaban de viajes, de ropa de marca, de restaurantes caros, de autos lujosos. Y poco a poco, Valeria comenzó a sentirse menos. No porque su padre no la amara, sino porque el mundo le hacía creer que eso no era suficiente. Comenzó a avergonzarse de pequeñas cosas, del triciclo, de la ropa de su padre, de sus manos ásperas, de su forma humilde de hablar. Y lo peor, es que don Esteban comenzó a notarlo. Una tarde, decidió sorprenderla. Había ahorrado durante semanas, moneda por moneda, peso por peso, para comprarle unos zapatos nuevos. No eran caros, pero eran bonitos. Entró a la casa sonriendo. Vale, mira lo que te traje. Ella salió de su habitación. Tomó la caja, la abrió, y el brillo de emoción que él esperaba nunca apareció, porque en lugar de eso, Valeria frunció ligeramente el rostro. ¿Estos? La sonrisa de don Esteban se debilitó un poco. Sí, pensé que te gustarían. Ella suspiró. Papá, ya nadie usa esto. Silencio, pequeño, pero doloroso. Ah, eso fue todo lo que dijo. Pero por dentro, sintió algo romperse. Aún así sonrió. Bueno, podemos cambiarlo si quieres. Valeria dejó la caja sobre la mesa. No importa, y volvió a su habitación. Don Esteban se quedó solo, mirando la caja, como si de pronto, todo su esfuerzo hubiera perdido valor. Pero no dijo nada, nunca decía nada, porque pensaba que tal vez era normal, que tal vez crecer era eso. Aunque doliera, los meses pasaron, y la distancia aumentó. Valeria ya no quería que su padre fuera a la escuela, ya no quería caminar con él en la calle, ya no quería que la recogiera. Papá, mejor no vengas. ¿Por qué? Porque no, excusas simples, pero suficientes para herir. Un día, don Esteban fue a verla sin avisar. Solo quería dejarle comida. Había preparado sus quesadillas favoritas, porque sabía que tenía exámenes. Llegó a la escuela con el triciclo estacionado afuera. Esperó, y cuando la vio salir, sonrió. Vale, ella volteó, y junto a ella, había un joven, alto, bien vestido, seguro de sí mismo. Tomás, el hijo de uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Valeria cambió la expresión de inmediato, como si hubiera visto algo vergonzoso. ¿Qué haces aquí?, preguntó rápido. Don Esteban levantó la bolsa. Te traje comida, pero ella miró alrededor, nerviosa, incómoda. Tomás observó el triciclo, luego a don Esteban, y aunque no dijo nada, su ligera sonrisa bastó. Valeria sintió vergüenza. Mucha. Te dije que no vinieras. La sonrisa de don Esteban desapareció lentamente. Solo quería verte, pues no era necesario. Esas palabras le atravesaron el pecho. Tomás extendió la mano hacia Valeria. ¿Nos vamos? Ella asintió, y antes de irse, miró la bolsa de comida. Quédate eso, no lo necesito. Y se fue, sin abrazarlo, sin agradecer, sin mirar atrás. Don Esteban se quedó quieto, con la bolsa aún en las manos, mientras las personas pasaban alrededor, como si nada. Pero para él,
todo acababa de cambiar, porque por primera vez, sintió que su hija ya no estaba orgullosa de él. Y esa sensación dolía más que cualquier pobreza. Porque don Esteban podía soportar el cansancio, el hambre, las deudas, el sol quemándole la piel. Lo que no podía soportar era sentir que su propia hija se avergonzaba de él. Esa noche no cenó, dijo que no tenía hambre. Pero la verdad era que tenía el corazón demasiado roto para comer. Valeria llegó tarde, riéndose, con el celular en la mano, hablando con Tomás. Ni siquiera notó el silencio de la casa, ni la comida fría sobre la mesa, ni los ojos cansados de su padre. ¿Ya llegaste, hija? Ella respondió sin mirarlo. Sí, te guardé comida. Ya cené. Otra vez, distante, fría, como si hablar con él fuera una obligación. Don Esteban intentó sonreír. Qué bueno, pero cuando Valeria entró a su habitación, él se quedó mirando la puerta, en silencio, preguntándose en qué momento comenzó a perderla. Porque antes ella le contaba todo. Se sentaba con él mientras acomodaba fruta. Le hablaba de sus sueños, de sus amigas, de sus miedos. Y ahora, parecía una completa desconocida. Los días siguientes fueron iguales. Valeria pasaba más tiempo con Tomás, y menos tiempo en casa. Tomás la llevaba a restaurantes elegantes, a centros comerciales, a fiestas privadas, a lugares que ella jamás había conocido. Y poco a poco, ese mundo comenzó a gustarle demasiado. Porque por primera vez, sentía que encajaba, sentía que podía ser alguien. Aunque para eso, tuviera que esconder su verdadera vida. Un día, Tomás la invitó a una reunión en la casa de unos amigos ricos. Valeria pasó horas arreglándose, buscando verse perfecta, porque quería pertenecer, porque quería que la aceptaran. Cuando llegó, todo parecía sacado de otro mundo. Piscina enorme, música, luces, autos de lujo, personas vestidas impecablemente. Y ella quería quedarse ahí para siempre. Durante la noche, comenzaron las preguntas. ¿Y tu papá a qué se dedica? Silencio, pequeño, pero suficiente para hacerla sentir incómoda. Valeria sonrió nerviosa. Tiene un negocio. Mentira. ¿De qué? Ventas. Tomás la observó de reojo. Porque él sí sabía la verdad. Había visto el triciclo, las manos de don Esteban, la humildad de su casa. Pero no dijo nada, solo sonrió ligeramente. Y eso era peor, porque Valeria sintió que incluso él la veía menos. Así comenzó todo. Las mentiras, las excusas, las versiones falsas de su vida. Cada vez más grandes, cada vez más constantes. Y mientras más fingía, más se alejaba de su padre. Don Esteban seguía trabajando igual, sin descanso, aunque últimamente le dolía más la espalda, aunque últimamente se cansaba más rápido, aunque últimamente tosía mucho, pero jamás se detenía, porque quería seguir ayudando a Valeria, porque soñaba con verla terminar una carrera, con verla feliz, con verla triunfar, aunque ya casi no compartiera su felicidad con él. Un domingo por la mañana, don Esteban preparó desayuno especial. Había ahorrado para comprar pan dulce y chocolate caliente. Quería pasar tiempo con su hija. Como antes, Valeria bajó las escaleras mirando el celular. Hija, siéntate, desayunemos juntos. Ella ni siquiera levantó bien la mirada. No puedo. ¿Por qué? Voy a salir con Tomás. Don Esteban intentó ocultar la tristeza. Pero nunca estás. Ella suspiró con fastidio. Papá, ya no soy una niña. Silencio, solo quería pasar un rato contigo. Pues otro día, tomó una pieza de pan y salió. Así, sin notar que su padre se quedó sentado solo frente a 2 tazas de chocolate. Una escena simple, pero devastadora, porque la soledad no siempre llega cuando estás solo. A veces llega, cuando la persona que más amas ya no quiere quedarse contigo. Los meses siguieron avanzando, y Tomás comenzó a influir cada vez más en Valeria. No de manera directa, nunca le dijo que abandonara a su padre, pero sí sembraba pequeñas ideas, pequeños comentarios. Tú mereces algo mejor, no pareces alguien de ese barrio. Eres diferente, frases que alimentaban algo peligroso. La vergüenza, y Valeria comenzó a cambiar incluso físicamente. Ya no quería usar ropa sencilla, ya no quería ayudar en casa, ya no quería que nadie supiera dónde vivía. Y poco a poco, comenzó a tratar a don Esteban como si fuera un estorbo. Una tarde, Tomás pasó por ella a su casa. Era la primera vez. Don Esteban salió emocionado. Quería conocerlo bien, quería ser amable. Mucho gusto, joven. Tomás estrechó la mano apenas. Con una sonrisa falsa. Valeria se notaba incómoda, muy incómoda. Papá, ya vámonos. Pero don Esteban siguió hablando. Cuídala mucho, ella es lo más importante que tengo. Tomás sonrió levemente. Claro, y cuando subieron al auto, Valeria explotó. ¿Por qué haces eso? Tomás la miró confundido. ¿Qué cosa? Hablar así, verte así. Silencio, me haces sentir avergonzada. Las palabras salieron sin pensar. Pero una vez dichas,
ya no podían regresar. Don Esteban se quedó quieto, como si algo dentro de él hubiera dejado de funcionar. Perdón, susurró. Valeria cerró la puerta del auto, y se fueron, mientras él se quedaba parado afuera de la casa, solo, con el corazón destrozado. Esa noche no durmió, se sentó en silencio en la cocina, mirando una vieja fotografía, Valeria pequeña, sonriendo, abrazándolo fuerte, orgullosa de él, y entonces entendió algo. Su hija no odiaba la pobreza, odiaba lo que la pobreza le hacía sentir frente a los demás. Y eso le dolió todavía más, porque significaba que ya no veía el amor, solo las apariencias. Pero la vida siempre escucha las palabras que uno dice con orgullo, y tarde o temprano te obliga a tragártelas, porque mientras Valeria se alejaba más de su padre, también comenzaba a entrar a un mundo donde no todos la querían por quien era, y donde el dinero no iba a protegerla del dolor que estaba por llegar. Porque hay personas que creen que tener dinero significa tener valor, pero el dinero solo compra comodidad, nunca amor verdadero, nunca lealtad, nunca humanidad, y Valeria estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruel. Todo comenzó lentamente, como empiezan las peores tragedias, con pequeños detalles, pequeñas señales que ella decidió ignorar. Tomás ya no era igual. Al principio parecía atento, cariñoso, orgulloso de mostrarla, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Ya no respondía tan rápido, ya no la buscaba igual, ya no la miraba con la misma emoción. Y aunque Valeria lo notaba, prefería engañarse, porque había construido toda su nueva vida alrededor de él, alrededor de ese mundo, de esa imagen, de esa sensación de pertenecer. Una noche, Tomás la invitó a una fiesta importante. Personas influyentes, empresarios, hijos de familias poderosas. Valeria pasó horas arreglándose, quería verse perfecta, quería encajar, quería demostrar que ya no era aquella chica pobre del barrio humilde. Cuando llegaron, todo era lujo, vestidos caros, relojes brillantes, copas elegantes, risas falsas, y aunque todos sonreían, Valeria comenzó a sentirse pequeña, porque por más que intentara parecer parte de ellos, no lo era. Escuchaba conversaciones sobre viajes a Europa, negocios familiares millonarios, universidades privadas, y ella solo podía fingir, sonreír, asentir, ocultar, hasta que ocurrió. Un grupo comenzó a hablar sobre sus familias. Uno mencionó a su padre empresario, otro a su madre política, y entonces alguien preguntó, ¿y tu papá, Valeria? Silencio. Tomás la miró. Ella sintió el corazón acelerarse. Tiene un negocio, mintió otra vez, pero esta vez, alguien soltó una pequeña risa. ¿Negocio? Otra voz intervino. Creo que ya sé quién es. Silencio. ¿No es el señor del triciclo de frutas? El mundo se congeló. Valeria sintió el rostro arder. Tomás no dijo nada, solo bebió de su copa. Y eso la destruyó, porque necesitaba que él negara todo, que la defendiera, pero no lo hizo. Las risas comenzaron, pequeñas, disimuladas, pero suficientes. ¿En serio vende fruta en la calle? No parece hija de alguien así. Con razón nunca hablaba de él. Cada palabra era una herida. Valeria quería desaparecer, y entonces miró a Tomás, esperando ayuda, pero él simplemente dijo, no sabía que te afectaba tanto. Frío, distante, como si todo fuera culpa de ella. Valeria salió corriendo, llorando, humillada, destruida. Esa noche caminó sola durante horas, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en su padre, en cómo él jamás la avergonzó, jamás se burló de ella, jamás la hizo sentir menos. Todo lo contrario, siempre la hizo sentir importante, amada, valiosa, y ella lo cambió por personas que solo la aceptaban mientras pudiera fingir. Cuando llegó a casa, era tarde, muy tarde, la luz de la cocina seguía encendida. Don Esteban estaba sentado, esperándola, como siempre, porque aunque ella cambiara, él nunca dejó de preocuparse. Al verla llorando, se levantó de inmediato. ¿Qué pasó, hija? Valeria intentó contenerse, pero no pudo, y terminó abrazándolo, después de muchísimo tiempo, llorando como cuando era niña. Don Esteban no preguntó nada más, solo la abrazó, fuerte, protegiéndola, como siempre lo había hecho. Y eso la hizo sentirse todavía peor, porque entendió algo devastador. La única persona que nunca la humilló por ser quien era el hombre del que más se avergonzaba. Pasaron algunos días, Valeria dejó de salir tanto. Tomás casi no la buscaba, y cuando lo hacía, era distante, frío, vacío, hasta que finalmente ocurrió. Creo que ya no estamos en el mismo nivel de vida. Eso le dijo, así, sin alma, sin amor. Tú eres buena persona, ¿vale? Pero, siempre ese, pero, el mismo que separa, el mismo que humilla. Mi familia espera otra clase de mujer para mí. Valeria sintió el pecho romperse.
¿Otra clase? Tomás suspiró. Alguien de nuestro ambiente. Nuestro ambiente. 2 palabras suficientes para destruir años de ilusiones. Porque en el fondo, nunca la habían visto como igual. Solo como alguien entretenido, temporal, y cuando dejó de ser conveniente, la soltaron. Valeria volvió a casa completamente destruida. Ya no quedaba orgullo, ya no quedaban apariencias, solo dolor. Entró en silencio, y escuchó tos, una tos fuerte, dolorosa. Corrió hacia la habitación de su padre, y lo encontró sentado en la cama, tosiendo sangre. El mundo se detuvo. Papá, don Esteban intentó sonreír. Estoy bien. Mentira. Valeria lo llevó al hospital desesperada. Y ahí recibió otra noticia. Una que terminó de romperla. Su padre ha trabajado demasiado durante muchos años. Su cuerpo está muy deteriorado. Necesita descanso urgente. Valeria sintió un vacío horrible. Porque mientras ella se avergonzaba de él literalmente estaba destruyendo su cuerpo. Para darle una vida mejor. Y nunca se quejó. Nunca. Esa noche se quedó junto a su cama en el hospital. Mirándolo dormir, mirando sus manos llenas de cicatrices, sus uñas gastadas, su rostro cansado, y recordó todo, las mañanas preparándole desayuno, las noches esperándola despierto, los regalos humildes, las caminatas bajo la lluvia, las veces que fingía no tener hambre para que ella comiera, y entonces entendió algo que le destrozó el alma. Nunca había sido pobre, porque tuvo el amor más grande que una persona puede recibir. Y aún así, lo despreciaba, las lágrimas no dejaron de caer. Perdóname, papá. Don Esteban abrió lentamente los ojos. Débil, ¿por qué lloras? Ella tomó sus manos. Porque fui horrible contigo, porque me avergoncé de ti, porque preferí personas vacías, porque te hice sentir menos. La voz se le rompía. Y tú nunca dejaste de amarme. Don Esteban la miró en silencio. Y sonrió suavemente. Eres mi hija, nunca podría dejar de amarte. Esa frase terminó de destruirla, porque el amor verdadero no guarda rencor. Y eso era exactamente lo que él sentía. Los meses siguientes cambiaron todo. Valeria dejó atrás aquella vida falsa. Consiguió trabajo, ayudó a su padre, volvió a acompañarlo, a escucharlo, a caminar con él, y por primera vez en muchos años, se sintió en paz. Ya no ocultaba quién era, ni de dónde venía, porque entendió que el problema nunca fue su padre. Fue su propia vergüenza, y eso la convirtió en alguien cruel. Con el tiempo, don Esteban mejoró un poco. No completamente, porque los años de sacrificio dejan marcas. Pero ahora ya no estaba solo. Una mañana, Valeria hizo algo que jamás imaginó. Acompañó a su padre con el triciclo, y mientras caminaban por la calle, muchas personas saludaban a don Esteban. Con cariño, con respeto. Buenos días, don Esteban. Qué amable como siempre. Gracias por ayudarme aquel día. Valeria observó todo en silencio, sorprendida, porque aquel hombre humilde era mucho más valioso que todas las personas ricas que conoció. Tenía algo que ellos jamás tuvieron. Humanidad. Esa tarde, mientras acomodaban fruta juntos, Valeria lo abrazó, fuerte, y llorando dijo, perdóname por no ver lo increíble que eres. Don Esteban sonrió. Lo importante es que ya lo viste. Y esa fue la mayor lección de su vida. Porque el dinero puede darte lujos, pero jamás reemplazará a las personas que te aman de verdad. Y quien se avergüenza de sus raíces, termina perdiéndose a sí mismo. Valeria entendió demasiado tarde, que el hombre pobre empujando un triciclo era muchísimo más grande que todos los ricos que intentaron humillarlo. Porque la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero, estuvo en su corazón. Y ese corazón siempre estuvo esperándola, incluso cuando ella decidió darle la espalda. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.